Continuamos repasando la historia de Roma. En el anterior episodio, relatamos cómo Roma dio un paso más con el objetivo de consolidar sus posesiones en Grecia e Hispania. La Segunda Guerra Macedónica sumió a este orgulloso reino en un estado de dependencia total hacia Roma. Filipo V, el combativo rey que tantas veces se había enfrentado con las águilas romanas, no tenía claro quién sería su heredero. Perseo era el primogénito, pero su hermano menor Demetrio, más favorable de mantener una alianza con Roma, se postuló para ocupar el trono. La cuestión sucesoria desencadenó una encarnizada lucha fratricida que concluyó cuando el mismo Filipo V ordenó ejecutar a su primogénito, acusado de traición, quizás tras una conspiración urdida por el mismo Perseo. El monarca macedonio no superó este duro golpe y falleció un año después, en el 179, dejando expedito el camino hacia el trono para su ambicioso hijo Perseo. El flamante soberano contrajo nupcias con Laódice, hija del poderoso rey Seleuco IV, amo y señor del enorme imperio seleucida. Roma no vio con buenos ojos este matrimonio, que podría desestabilizar su hegemonía en toda la Hélade. Perseo no declaró la guerra formalmente contra Roma, pero durante unos años azuzó la región con el objetivo de atraerse aliados que lucharan por su causa. La Tercera Guerra Macedónica estalló finalmente en el año 172, y en un principio Perseo logró sobreponerse a las legiones enviadas por la todopoderosa República. La batalla de Pydna, celebrada en el año 168, fue el epílogo del tercer y último enfrentamiento entre romanos y macedonios. El muy audaz cónsul Lucio Emilio Paulo, veterano general en Hispania, consiguió capturar al mismo Perseo y lo envió a Roma, donde desfiló en el triunfo del victorioso cónsul. El otrora poderoso rey macedonio, pocos años después, moriría en una lóbrega prisión tras negarse a ingerir cualquier tipo de alimento. Una vez sometida casi toda la Hélade, Roma vivió un periodo de relativa paz, hasta que en el año 151, Numidia, reino aliado de Roma, atacó a Cartago. Recordamos que tras la derrota en la Segunda Guerra Púnica, Roma prohibió a los cartagineses construir una nueva flota o reclutar soldados, además de la posibilidad de entablar un conflicto armado de manera unilateral, sin antes consultar a Roma. Los embajadores púnicos se quejaron, pero los senadores se pusieron de perfil frente a su fiel aliado Masinisa, el legendario rey númida. Mientras tanto, en Hispania, la codicia y avaricia de los cónsules Lucio Licinio Lúculo y Servio Sulpicio Galba no tenía límites. Ordenaron una matanza injustificada contra el pueblo vacceo. 20.000 hispanos perecieron desarmados mientras esperaban recibir un lote de tierras. Unos actos que tendrían sus consecuencias varios años más adelante. Por allí andaba un joven tribuno militar llamado Publio Cornelio Escipión Emiliano, nieto adoptivo del legendario africano, fallecido 30 años atrás. Emiliano renegó de la deshonrosa forma de actuar de su cónsul. Consiguió salir de Hispania gracias a que fue reclamado como mediador entre númidas y cartagineses. Escipión, de manera velada, se decantó por su fiel cliente Masinisa y pronto se reabrieron las hostilidades entre Roma y Cartago.
un numeroso ejército se plantó en suelo africano con el fin de negociar una paz con el pueblo púnico. Pero las condiciones que impusieron fueron inasumibles. Los cartagineses deberían abandonar su centenaria ciudad y fundar una nueva desierto adentro, sin posibilidad de tener salida al mar. La ira de los cartagineses explotó y decidieron declarar la guerra a Roma, dando inicio a la Tercera Guerra Púnica. Los 2 primeros años de conflicto fueron un desastre total para los intereses romanos, hasta que Escipión Emiliano, aun y no tener la edad suficiente, consiguió alzarse con el consulado. Cartago delenda est. Cartago debe ser destruida. Esta es la famosa coletilla que soltaba después de cada discurso el ya anciano Marco Porcio Catón. Escipión Emiliano fue a la guerra con su joven cuñado Tiberio Sempronio Graco, un personaje vital para entender la historia de la República Romana. El cónsul africano cambió el rumbo de la guerra y tras un feroz asedio logró conquistar la centenaria ciudad púnica y ancestral rival de Roma. Muy a su pesar, acató la decisión de la delegación del Senado allí enviada. Cartago fue destruida hasta sus cimientos y todos sus habitantes liquidados o vendidos como esclavos. Paralelamente a la Tercera Guerra Púnica, Roma luchó otra vez contra Grecia, en este caso, contra la Liga Aquea. Otro nuevo enfrentamiento entre diversas polis griegas que acabó con una contundente victoria romana, cuya máxima representación fue la destrucción y saqueo de la milenaria ciudad de Corinto. Tras la guerra aquea, el Senado ordenó destruir todas las murallas de las polis griegas, además de una explícita prohibición de elevar nuevos ejércitos. Ahora sí, Grecia estaba totalmente sometida a Roma. La Tercera Guerra Púnica y el asunto de la Liga Aquea no fueron los 2 únicos conflictos a los cuales Roma tuvo que hacer frente de manera simultánea. Hispania también estaba revuelta, más en concreto, los valerosos y aguerridos lusitanos. La cruel treta de Lucio Licinio Lúculo y Servio Sulpicio Galba dio como resultado el surgimiento de un formidable caudillo militar que ha pasado a la historia como uno de los peores enemigos al que Roma se ha enfrentado. Hablamos del legendario Viriato. Fueron 8 largos años de clamorosas y humillantes derrotas romanas ante el tenaz y hábil comandante lusitano. La primera fue en el año 147, cuando 4.000 legionarios fueron masacrados en el desfiladero del río Barbesuda, cayendo incluso el pretor Cayo Betilio. Esta victoria permitió el avance de las tropas lusitanas hacia los asentamientos cercanos al Guadiana y al Tajo. Roma perdía el control de la Hispania ulterior. Cayo Plaucio y Claudio Unimano tampoco pudieron derrotar al caudillo lusitano, que hizo de la guerra de guerrillas su forma de batallar contra Roma. Viriato avanzó por toda la Hispania ulterior, llegando incluso hasta las fronteras de la provincia Citerior. Roma no toleró más afrentas y en el 145 envió a Quinto Fabio Máximo Emiliano, hermano de sangre del vencedor de Cartago, Escipión Emiliano. El nuevo cónsul pudo frenar la sangría romana en Hispania
e incluso hizo retroceder a la guerrilla comandada por Viriato, pero no cumplió su objetivo de cazar al escurridizo héroe lusitano. Viriato se replegó y consiguió azuzar los ánimos de los arébacos, titos y bellos, que vieron en el caudillo lusitano el líder que necesitaban para expulsar definitivamente a los romanos de su tierra. Cayo Lelio el Sabio, hijo de la mano derecha de Escipión Africano, era el gobernador de la provincia Citerior y fue el encargado de resolver la ya declarada Tercera Guerra Celtíbera. Pero Viriato continuó mostrándose implacable, derrotando de nuevo a cuantas legiones se le presentaban por delante. Quinto Fabio Máximo Serviliano, en el año 142, fue enviado con 18.000 hombres, elefantes de guerra y 300 excelentes jinetes númidas, cedidos por el rey Micipsa. El cónsul se encontraba asediando la ciudad de Erisana, ubicada en la actual provincia de Badajoz, momento en que Viriato consiguió infiltrarse de noche en el campamento romano, obligando al cónsul a firmar un tratado de paz. El pacto fue ratificado por el Senado. Roma reconocía las tierras conquistadas por Viriato y le otorgaba el título de Dux de los Lusitanos, considerándolo a la vez como amigo de Roma. Pero este deshonroso acuerdo de paz soliviantó a muchos senadores, que finalmente lo revocaron y posteriormente enviaron a Hispania a Quinto Servilio Cepión. El nuevo cónsul consiguió arrinconar al tenaz líder lusitano hasta obligarlo a firmar un nuevo acuerdo. Las crónicas no son unánimes y no se sabe quién instigó la felonía contra Viriato. Lo cierto es que fueron 3 de sus más fieles colaboradores, Audax, Ditalco y Minuro, quienes acabaron a traición con el legendario caudillo hispánico. Una vez cumplida su repugnante infamia, los 3 sicarios volvieron a reclamar las riquezas que el cónsul Cepión les había prometido. Pero fueron aniquilados. De aquí viene la célebre frase: Roma no paga a traidores. Muerto Viriato, una parte de la Hispania ulterior se pacificó, pero desde hacía unos años atrás la ciudad celtíbera de Numancia resistía. Fueron varios los cónsules que se estrellaron contra las imponentes defensas numantinas. Tiberio Sempronio Graco fue enviado como cuestor en el año 137, bajo el mando del cónsul Quinto Pompeyo. Tras una desastrosa campaña, Graco firmó un acuerdo de iguales con los numantinos, un acto que fue tildado desde Roma como el más vergonzoso de la historia. Aún y así, se sucedieron 3 años de paz en relativa en la guerra celtíbera, hasta que en el 134 de nuevo fue elegido como cónsul Publio Cornelio Escipión Emiliano, el destructor de Cartago. El nieto de Africanus reorganizó las desmoralizadas legiones y asoló los territorios colindantes a Numancia, además de cortar el río Duero, impidiéndoles de esta manera cualquier posibilidad de suministrarse. Escipión hizo de la paciencia una virtud, hasta que un buen día descubrió que ningún defensor custodiaba las murallas de Numancia. Todos sus habitantes fallecieron de hambre o decidieron acabar con su vida. La caída de Numancia supuso el fin de la Tercera Guerra Celtíbera, aunque Roma no consolidó su dominio total en Hispania hasta varias décadas después. En el asedio de Numancia,
un joven soldado de 23 años observaba y aprendía las tácticas y estrategias del hábil y sagaz comandante Escipión. Su nombre era Cayo Mario, fue 7 veces cónsul y sin duda es uno de los personajes clave en toda la historia de Roma.